Mi suegro me humilló en la boda de mi hermana diciendo que yo era pobre. Hoy me pide trabajo a mí en mi empresa. Jamás olvidaré la punzada de humillación que sentí esa noche, un eco que aún resuena en mi memoria 6 años después, claro y vívido como si hubiese ocurrido ayer mismo. La boda de mi cuñada, un evento que debería haber sido un día de celebración y alegría familiar, se transformó, por obra y gracia de mi suegro, Roberto, en el escenario de mi denigración pública. Desde el primer día que conocí a Sofía, su hija, Roberto dejó claro su desdén por mí. Me veía como un don nadie, un aspirante a algo, que jamás podría ofrecerle a su preciada Sofía el futuro que, según él, ella merecía. Pero esa noche, en el salón lujoso y lleno de invitados que observaban cada detalle, la amargura de Roberto escaló a un nivel completamente nuevo. Recuerdo perfectamente el momento en que se levantó para su brindis. Su voz, siempre potente y resonante, adquirió un tono de suficiencia que me heló la sangre. Mi hija, nuestra primogénita, comenzó, una sonrisa forzada en sus labios mientras alzaba su copa de cristal tintineante, ha tenido la sabiduría de elegir a un hombre que está a su altura, un hombre que sí puede brindarle el porvenir que ella se merece. No como otros que nos acompañan aquí esta noche, que se contentan con poco y que, lamentablemente, nunca lograrán trascender en la vida. La indirecta no pudo ser más clara. Las miradas incómodas de los invitados se posaron en mí, algunos con lástima, otros con una curiosidad morbosa. Sentí el calor de la vergüenza subir por mi cuello y teñir mis mejillas, no tanto por mí, sino por Sofía, quien, a mi lado, intentaba disimular su propia desazón. Ella apretó mi mano con fuerza por debajo de la mesa, un gesto de apoyo y silenciosa disculpa que, aunque agradecí en el alma, no fue suficiente para disipar la rabia hirviente que sentía en mi pecho. Me tragué el nudo en la garganta, conteniendo las ganas de levantarme y confrontarlo, pero el amor por Sofía y el deseo de no arruinar la noche de su hermana me mantuvieron en mi asiento, congelado. En ese preciso instante, mientras el eco de sus palabras, ese lapidario nunca llegarás a nada, perforaba mi alma, hice un juramento silencioso. Juré que, algún día, Roberto se arrepentiría de cada palabra, de cada mirada de desprecio. Su desconsideración, su falta de fe en mí, se convertirían en la gasolina de mi ambición. La noche de la boda terminó, pero las palabras de mi suegro se quedaron grabadas, una melodía amarga que me acompañaba en cada paso, cada decisión. Sofía, con lágrimas en los ojos esa noche, me dijo que lo sentía, que su padre era así. Yo la abracé fuerte, sabiendo que su dolor era casi tan grande como el mío, pero mi determinación ya estaba forjada. Mi empleo en ese entonces, como desarrollador web en una pequeña agencia de marketing digital, era estable, pero se sentía como una jaula. El techo de cristal que mencioné antes era real, y cada ascenso, cada aumento salarial, se veía opacado por la sombra de las expectativas de Roberto y sus constantes recordatorios de que yo no era suficiente. Los primeros 2 años de nuestro matrimonio fueron una prueba constante de mi resistencia. Cada reunión familiar era una nueva oportunidad para Roberto de lanzarme dardos venenosos, camuflados como consejos o preocupaciones por nuestro futuro. Comparaba mis modestos logros con los de su otro yerno, el exitoso médico que había comprado un apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad. ¿Cuándo van a dar el salto, hijo? Sofía no es una cualquiera, solía decir, con una sonrisa enigmática que me hacía hervir la sangre. Sofía, con la lealtad que siempre la ha caracterizado, me defendía a capa y espada, pero yo notaba cómo esas situaciones la agotaban, cómo la presión de su padre la afectaba profundamente. Mi trabajo, aunque me gustaba, empezó a parecerme insuficiente. La frustración crecía, alimentada por las palabras de Roberto, y la necesidad de probarme a mí mismo, no solo a él, sino también a Sofía y a mi propia conciencia, se hizo imperiosa. Pasaba noches enteras, después de largas jornadas laborales, investigando sobre nuevas tendencias de mercado, analizando oportunidades, soñando con un proyecto propio, algo que pudiera construir desde cero, con mis propias manos y mi propio intelecto. Pensé en 1 millón de ideas, desde una cafetería hasta una tienda de ropa en línea, pero fue el marketing digital, mi área de expertise, lo que finalmente me atrajo. Vi una brecha, una necesidad insatisfecha en el mercado de pequeños y medianos negocios que no tenían acceso a estrategias de marketing efectivas. Un día, después de meses de planificación secreta, le presenté a Sofía mi idea, una agencia de marketing digital boutique, especializada en la creación de estrategias personalizadas para emprendedores. Era un salto al vacío, un riesgo monumental que implicaba dejar la seguridad de mi empleo fijo. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de emoción y miedo, pero su apoyo fue incondicional. Si tú crees en esto, yo también, me dijo, y esas palabras me dieron la fuerza para dar el paso. Pedimos un préstamo bancario que nos comprometió hasta el último centavo, sacrificamos nuestros ahorros, vendimos un par de cosas de valor y trabajamos incansablemente. Al principio, la agencia era literalmente yo, mi laptop y un sinfín de horas sin dormir en nuestro pequeño apartamento. Las llamadas a posibles clientes se multiplicaban, los correos electrónicos se apilaban en mi bandeja de salida y el rechazo era una constante.
Roberto, por supuesto, no perdió la oportunidad de recordarnos lo imprudente y volátil de mi emprendimiento, prediciendo con una maliciosa sonrisa que pronto volveríamos a vivir bajo su techo, una frase que me llenaba de una repugnancia indescriptible y avivaba aún más mi fuego interior. La presión era inmensa, los días se mezclaban con las noches, pero cada pequeño logro, cada cliente satisfecho, era una inyección de energía. La persistencia, el talento y, debo admitirlo, ese impulso visceral de demostrarle a Roberto que se equivocaba, finalmente comenzaron a dar sus frutos. Mi pequeña agencia, que comenzó con un solo empleado, yo mismo, empezó a crecer de forma exponencial. Un cliente satisfecho refería a dos a cuatro, y así sucesivamente. El boca a boca, la calidad de nuestro trabajo y la atención personalizada que ofrecíamos hicieron su magia. Contraté a mi primer empleado, luego al segundo, al tercero, y antes de darme cuenta, teníamos un equipo joven, dinámico y talentoso. Hoy, 6 años después de esa humillación en la boda, mi empresa, Digital Rise, cuenta con 18 empleados a tiempo completo y varios colaboradores externos. Tenemos nuestra propia oficina moderna y espaciosa, proyectos importantes con clientes de renombre y una reputación sólida en el mercado. El desprecio de mi suegro se había convertido en el motor implacable que me impulsó a superar cada obstáculo, cada noche sin dormir, cada sacrificio personal. La vida nos cambió por completo. Sofía pudo dejar su empleo, que nunca la había apasionado realmente, y dedicarse de lleno a sus proyectos personales, como la fundación de un refugio para animales, algo que siempre había soñado. Pudimos comprar nuestra propia casa, una casa que Roberto, por más que la inspeccionó con su lupa crítica, no pudo menospreciar. Nuestro estilo de vida es ahora cómodo, no por ostentación, sino como el resultado tangible de años de esfuerzo, dedicación y una fe inquebrantable en nosotros mismos. La ironía de la vida es, a veces, tan cruel como dulce, y el destino tiene una forma peculiar de ajustar las cuentas. Hace unas 3 semanas, mi suegra, con quien siempre mantuve una relación más abierta y amable, me llamó. Su voz sonaba diferente, preocupada, casi quebrada. Me explicó que Roberto había sido despedido de la gran empresa de manufactura donde trabajó toda su vida, donde se sentía intocable. Una reestructuración a nivel corporativo, un recorte masivo de personal, y él, a pocos años de la jubilación, fue uno de los afectados. La empresa ya no era la misma, me dijo, había cambiado de dueños y de visión. El gran Roberto, el hombre que me miró por encima del hombro y me hizo sentir invisible, había perdido su pilar de seguridad, su identidad laboral. Después de esa conversación, pensé que la situación quedaría ahí, que sería un problema que ellos tendrían que resolver en familia. Sentí una punzada de satisfacción, lo admito, pero también una extraña sensación de vacío, de victoria agridulce. Pero la historia no terminó allí. Un par de días después, la puerta de cristal de mi oficina se abrió y ahí estaba él. Roberto. Demacrado, su rostro surcado por nuevas arrugas, el traje que una vez parecía tan imponente ahora lucía arrugado y deslucido, como él mismo. Sus ojos, que antes irradiaban arrogancia, ahora mostraban una mezcla inquietante de vergüenza, desesperación y, quizás, un dejo de arrepentimiento. Se aclaró la garganta, me miró fijamente a los ojos, y con una voz que apenas reconocí, un susurro que contrastaba dolorosamente con su habitual tono altivo y seguro, pronunció las palabras que jamás, en mis más salvajes sueños, pensé escuchar de sus labios. Hijo, he oído que tu empresa Digital Rise está teniendo un éxito increíble. Necesito trabajo. ¿Tendrás algo para mí? Estoy dispuesto a empezar desde abajo, en lo que sea. El karma es un plato que se sirve frío, y el mío estaba helado, con escarcha. No puedo negar que sentí una oleada de triunfo, pero también una extraña compasión por ese hombre roto. Lo miré, a ese hombre que una vez me llamó pobre y me aseguró que nunca llegaría lejos, y ahora estaba parado frente a mí, con la dignidad hecha pedazos, pidiéndome una oportunidad. El tiempo, la vida y las circunstancias habían puesto a cada uno en su lugar, demostrando que nadie es dueño de la verdad absoluta. La pregunta ahora, la que me carcome la mente día y noche, es, ¿qué haré yo con él?